Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a este encuentro, que es el número 14 que hacemos en el año. La verdad que no es por siempre repetir lo mismo, pero a esta altura del año, viviendo las cosas que estamos viviendo, las dificultades que estamos atravesando, con la pandemia y demás situaciones que nos tocan vivir, la verdad que ver a tanta gente, dirigentes, delegados, compañeros peronistas, con o sin responsabilidades institucionales, que estén acá presentes, formándonos, compartiendo estas tardes, estos encuentros, para poder, como siempre decimos y repetimos, volver a poner la Argentina de pie, es realmente esperanzador. Hoy, en primer lugar, quiero transmitir las disculpas de Sabino Vaca Narvaja, que no es que no haya querido estar con nosotros, sino que se le complicó con su agenda y nos pidió de reprogramar para un futuro. Y quiero agradecerle a Eduardo Valdés por juntarse esta tarde con nosotros. La verdad que hace bastante que venimos con ganas de realizar este encuentro y hoy, por suerte, se alinearon los planetas y lo logramos hacer. Este, para los que no saben, es el quinto año que hacemos este curso de formación político-sindical en conjunto de la Juventud Sindical con el Instituto de Formación y Actualización Política IFAP, a quien aprovecho para destacar la enorme vocación que tienen todos los compañeros que lo integran, como Kelly Olmo, Javier Mourinho, Daniel Romero y demás, en formar compañeros y en acompañarnos en este proceso de crecimiento dentro de la política y de nuestras organizaciones. Este año particularmente se sumaron algunos actores a los cuales realmente nos da mucha felicidad que se hayan sumado, porque la vocación de construcción y de ampliar siempre es algo que militamos y que tenemos. Estos actores son el Grupo Convergencia, conducido por el compañero Juan Herrera, el Grupo Descartes de Cacho Cuartango, el Centro de Estudios Laborales de Tomás Mereles y Luis Cáceres, y el Instituto Chuquisaca, aquí representado por el compañero Federico Savinsky. Como les decía antes, estamos a mitad de año, somos un montón de gente participando. A partir de este encuentro vamos a hacer un corte hasta el último miércoles de agosto, que no, si no me equivoco es el 24, donde vamos a retomar. Y tenemos pensado en hacer en este interín una diplomatura o certificado de participación de estas primeras clases. Así que en los próximos días les vamos a estar enviando al correo y al mailing que siempre utilizamos la manera de acceder al certificado de las clases. Yo quiero volver a agradecerle a Eduardo, realmente teníamos mucho interés de que este encuentro se dé, así que muchas gracias, saludarlo en nombre de la Juventud Sindical Argentina, el compañero Cristian Jerónimo, y en nombre de mi asociación, de mi organización, Aeronavegantes, y de nuestro secretario general, Juan Pablo Orey. Así que sin mucho más los saludo, tengo mucha expectativa de esta charla, así que gracias y los dejo con nuestra compañera y amiga Kelly. Gracias. Está muteada, Kelly. Ahí está. No, seguí muteada. Ahí está. No, ya no estoy muteada. Gracias a vos, Horacio, por haber hecho esta presentación. Gracias a Eduardo por acompañarnos hoy en esta reunión. La verdad, yo tengo la responsabilidad de presentarlo a Eduardo. Y me siento muy orgullosa de eso, porque es un compañero y un amigo muy querido con el que hemos participado de la actualidad política del peronismo, a veces coincidiendo, otras veces en ámbitos distintos, pero siempre desde mí con una enorme admiración por el grado de compromiso y por la calidad de la entrega que Eduardo tiene hacia el conjunto del peronismo. Es un peronista extraordinariamente generoso,
con una enorme capacidad de reunir a su alrededor una gran diversidad de compañeras y de compañeros, siempre impulsando iniciativas, siempre con una mirada además de carácter estratégico que atiende a la unidad del conjunto del peronismo. Así que para nosotros es un enorme orgullo, no solo que él esté presidiendo la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, una tarea que complementa, que ha sido en su momento vicecanciller en la gestión de Néstor Kirchner, sino que además honre este curso que estamos haciendo con su participación. Yo te cuento brevemente, Eduardo, además de quienes comparten esta convocatoria que recién detallaba Horacio, en estas 14 clases que hemos dado hasta ahora, te las agruparía de esta manera para ponerte en un contexto. 4 han sido sobre historia y doctrina y han estado acá a cargo fundamentalmente de Daniel Romero, Mario Ascurri, Aldo Carreras, Javier Mourinho y el compañero Granowski. Una ha sido sobre sindicalismo y la proyección internacional del sindicalismo a cargo de Federico Dávila. 3 sobre la temática económica, que estuvieron a cargo de Jorge Neme, Matías Culfas y yo. Y 6 estrictamente sobre política internacional, en la cual vos colaboraste para poder contactar y comprometer a los compañeros que participaron y que estuvieron a cargo de Daniel Scioli, Jorge Argüello, Carlos Tomada, Bielsa, Suaín, y bueno, y la coronamos hoy con tu participación. Y ha habido una clase número 15 que la voy a incluir y que ha sido la presentación del libro Braden o Perón, que tuve el gusto también de acercarte en nombre del IFAP como un obsequio para vos, y te pedimos también que se lo acercaras a Cristina. Así que muchísimas gracias por habernos ayudado en esa gestión. Así que bueno, sin más, te dejamos con la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Kelly. Todo lo que vos decís de mí es recíproco, lo sabés. A mí me gusta ese grupo porque somos militantes políticos que podemos hacer todas las actividades. No se nos caen los oropeles si tenemos que hacer volantes o tenemos que disertar de economía, como Kelly puede hablar de producción y llevar dignamente como lleva la política del vice junto al Vasco de Mendiguren, y que genera orgullo, y como antes fue ministra en la ciudad y fue legisladora porteña. Y así puedo hablar con los distintos compañeros, de Javier, de todos los compañeros de este grupo que nos conocemos haciendo lo que hace todo militante político, aparte de trabajar en algo específico, en una ciencia específica. Pero primero que todo somos peronistas, y eso es lo que me gusta. La identidad que tenemos es política. No nos une una ciencia, nos une la política, que está por encima de todos. Y en nuestro caso es el peronismo, que con orgullo estamos compartiendo esta tarde para jóvenes dirigentes sindicales, y podemos hacer lo mismo para jóvenes dirigentes políticos, para compañeras. Nos gusta
en eso somos parecidos a Francisco, al Papa, ¿viste? Somos sembradores, nos gusta más sembrar que... Y entonces hoy me llamaron a la mañana, el compañero Javier Mourinho me planteó el problema que estaba teniendo Sabino Bacanarvaja para poder conectarse hoy desde China, porque bueno, allá son las 3 de la mañana y tenía una actividad muy temprano a las 8, creo que. Entonces ahí había un problema horario, porque también me escribió a mí de que se le hacía imposible, así que con mucho gusto compartir esta tarde, que iba a ser otro día, pero bueno, yo estoy para poder conversar, nada de charlas magistrales y esas cosas, sino poder compartir me puedo equivocar en todo, me puedo equivocar en algo, ¿eh? Yo trato de hacer camino andando y de construir la política exterior, como digo yo. La política exterior no se estudia en la academia, pero cuando te toca gobernar es la que podés practicar, con una base de ideas, por supuesto, preexistentes, pero es la que te toca de acuerdo a la región que tenés, al mundo que te toca conducir tu país. No es lo mismo conducir tu país con Donald Trump que con Joseph Biden, ¿eh? Y yo digo esto porque en Clarín salió los otros días esta noticia de Jorge Lanata que dice: entre China y Cristina la política exterior no sabe a dónde va, ¿no? Eso escribió Clarín los otros días. Después Walter Smith también, planteando un gobierno sin política exterior. Y la verdad es que yo no creo que sea así. Nosotros, digo yo, cuando la política exterior se va haciendo al andar, diríamos, ¿no? Y cuando Cristina Fernández de Kirchner, en el mes de mayo, creo que fue en mayo del 2019, propone que Alberto Fernández encabece una fórmula presidencial, el mundo estaba gobernado por Donald Trump. Y muy pocos pensaban que Donald Trump iba a perder la elección. En ese marco armamos nuestras alianzas, transitamos una campaña electoral, una región que era muy hostil a nuestro pensamiento, muy, muy hostil, al punto que ninguno de los analistas políticos internacionales pensaban que el Frente de Todos podía ganar las elecciones. Les aseguro que ni siquiera los analistas económicos internacionales, que le dieron a Macri 51 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para que ganara las elecciones, porque estaban convencidos que las ganaba, si no, no se las daban. Entonces, digo, de ahí partimos, de ahí partimos. El tema es cómo nos comportamos frente a eso. Y yo valoro cómo fuimos construyendo nuestra identidad de política exterior. No jugamos al exitismo por sí mismo. Jugamos viendo desde una identidad política que casualmente no era la mayoría en la región, tampoco era el pensamiento único de quien gobernaba la potencia más importante del mundo, que era Donald Trump. Sorpresivamente, el candidato a presidente se cruza a Brasil a visibilizar la injusticia de una detención, que en este caso era Luis Ignacio Lula da Silva, contra la voluntad de todos los analistas, los asesores de marketing que tenía el candidato en ese momento.
Lo había hecho una semana antes con Pepe Mujica, que también se había cruzado al Uruguay, planteando, digamos, una identidad de política exterior, dejando algún mojón, diciendo, a mí me gustó mucho, sobre todo quiero decirle, me gustó mucho que se visibilizara de parte del candidato a presidente del Frente de Todos la injusticia, la detención de Luis Ignacio Lula da Silva. A mí me parece que ese fue un hecho muy, 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 pero muy importante, y después se van a dar cuenta por qué les digo esto. Cuando transitamos la elección y ganamos por amplio margen en las PASO y ratificamos ese liderazgo después en las elecciones de la primera vuelta, al punto que no hubo segunda vuelta en la Argentina, no fue necesario, ganamos por la suficiente diferencia como para que no haya segunda vuelta, que era lo que apostaban el establishment, el Círculo Rojo, el mundo de Donald Trump y compañía, ¿no? Sorpresivamente el presidente, cuando es electo, todavía no había asumido, faltaban 3 semanas o 2 semanas para que asuma la presidencia, se da un golpe de Estado en Bolivia. Y un golpe de Estado muy de advertencia a nosotros, muy de advertencia a esta fuerza del Frente de Todos que acababa de ganar la elección y que era sorpresivo para el resto del poder constituido interno y externo, de América y de Europa. Y entonces, sorpresivamente, el presidente electo se pone al frente de resolver, junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, poder sacar de Bolivia al presidente y vicepresidente destituido en ese momento, Evo Morales y Álvaro García Linera. Como verán, en el mundo del éxito nosotros íbamos por peritos en derrota, pero era lo que hacía la construcción de nuestra identidad política también. Y, oh sorpresa, digo, cuando el avión de Aeroméxico quiere salir de Bolivia, Perú, Colombia, no permiten que ese avión pueda hacer escala para llegar a su destino final, que era el Distrito Federal de México. Digo esto porque después yo les voy a subrayen Grupo de Lima, subrayen Grupo de Lima, que después pretendían que nosotros permanezcamos en ese grupo, Lima, Perú, Colombia, no permitían ni repudiaron el golpe de Estado en Bolivia. Tampoco lo repudió Mauricio Macri. Es más, creo que fuimos de los primeros en reconocer a la presidenta impuesta, Áñez. Fuimos, la Argentina, gobernada por Mauricio Macri, fue de los primeros países en reconocer esa dictadura. Asumimos el gobierno y el presidente le propuso a Evo Morales y a Álvaro García Linera que puedan vivir en la Argentina, puedan vivir en Buenos Aires, que estén más cerca de su país, y se comprometió con todo a trabajar en la institucionalización de Bolivia. Quiero decir que ese golpe de Estado que se dio en Bolivia era un golpe de Estado regional, era un golpe de Estado liderado por la Organización de Estados Americanos, por quien conducía la OEA y los últimos vestigios del gobierno de Donald Trump. Acordémonos que en los 4 años anteriores hubo varios gobiernos que cayeron y que el gobierno de Mauricio Macri
no hizo más que avalar a los gobiernos entrantes en lugar de democracias constituidas. Hablo, puedo decir, el gobierno de Brasil de Dilma Rousseff, que fue destituida y reconocido inmediatamente por parte de Mauricio Macri, a quien la destituyó, que era su vicepresidente. Lo mismo pasó con Bolivia, y me estoy olvidando algún país más que creo que Paraguay también, el Paraguay de Lugo, que son todos golpes blandos, como se denominan en este tiempo, ¿no? Y digo porque de ahí partimos, tengamos claro que de ahí partió nuestra política exterior. Y me tocó compartir con el presidente, ya en funciones, el primer viaje que se hizo al exterior, que fue a Israel, al 75 aniversario de la conmemoración de cuando los rusos liberaron Auschwitz. Y fue algo muy conmovedor, y fuimos el único país de América Latina que participó de ese evento. Yo les digo que para mí fue muy conmovedor porque toda la literatura periódica o de periódicos que leemos en la Argentina se dieron de narices frente a lo que estábamos mirando en Jerusalén. Lejos del mundo uno versus el mundo dos, los enemigos de uno con los enemigos de otro, nos sorprendió porque ahí estaban los jefes de Estado de todas las potencias que habían ganado la guerra. Todas. Incluido el presidente de Alemania, que fue la potencia perdedora, y el primer ministro de Italia, que fueron las potencias perdedoras. Pero fundamentalmente estaban los presidentes de los países de las potencias ganadoras. Y sin embargo, el lugar más importante de ese día, entre el presidente de Israel y el primer ministro de Israel, Netanyahu, había una silla que la ocupó Vladimir Putin. Fue Rusia el país al cual, a pesar de tener una fuerte confrontación de política exterior entre Israel y Rusia, hay muchas diferencias con el tema Siria, con el tema Irán, con el tema, en fin, con el tema Palestina. Sin embargo, el único que habló en nombre fuera de Netanyahu y de su presidente de Israel fue Vladimir Putin, y a quien se honró a Rusia por el papel que había cumplido dentro de la Segunda Guerra Mundial, y es más, me acuerdo del discurso de Vladimir Putin, que planteó de que Rusia era el país que más muertos le había puesto a la guerra, a la Segunda Guerra. Entonces, y en ese ambiente, el presidente argentino, les voy a contar una situación que me sorprendió y que quedó muy fuertemente marcado para el primer ministro de Israel, porque el presidente argentino le planteó claramente al presidente de Israel y al primer ministro que si, así de frente, primer tema, si Israel le podía aportar a la Argentina la lista de quiénes eran los que pusieron la bomba en la Embajada de Israel y en la AMIA, porque había 2 embajadores israelíes en la Argentina. Uno se llama Daniel Gassit, que estaba en el ejercicio de sus funciones y que dijo en el año 2010, está en el diario Perfil, en un reportaje que le hace Jorge Fontevecchia, que él dice que todos los que pusieron la bomba en la Embajada de Israel en Buenos Aires, en la calle Arroyo, fueron, Israel hizo justicia con ellos. Y lo mismo dice
Yitzhak Avirán, en el año 2013, en un reportaje que le hace la Agencia Judía de Noticias y Radio High, respecto de los que pusieron la bomba en Amia. Están en otro mundo, dijo Avirán, y fuimos nosotros, Israel, quienes lo hicimos. También está, si ustedes lo pueden encontrar en las redes, en internet, hasta está el audio, porque el reportaje a Daniel Gassit fue gráfico y está en perfil, y el reportaje a Avirán fue en radio, así que está el audio todavía allí. Pero sin embargo, hasta el día de hoy nadie se había animado a preguntarle directamente y en el medio han pasado cosas horribles entre los argentinos, dividiéndonos por este tema, cuando lo podemos resolver si queremos ir al fondo de la cuestión. Así que les sorprendió muy positivamente cómo el presidente argentino de entrada fue al fondo de la cuestión de un tema que a nosotros generacionalmente nos toca muy de cerca. Nosotros estamos en plena actividad de nuestra vida política en el año 92, cuando fue, y somos vecinos de esta ciudad de Buenos Aires. Particularmente he tenido un familiar que perdí ese día, que vivía en el edificio al lado de la Embajada de Israel, hermana de mi abuela, una tía abuela mía. Así que todos tenemos generacionalmente vecinos de esta ciudad, como estamos escuchando quizás este Zoom, compromisos con saber la verdad de qué pasó en esos dos atentados que tuvo la ciudad de Buenos Aires, precisamente, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, la veo a Kelly y encima siempre pongo Kelly en el barrio de Once, que es donde sucedió lo de la calle Pasteur. Antes era la circunscripción 11. ¿Ahora qué comuna es, Kelly, eso? La 3. La comuna 3. Bueno, entonces, sorpresivamente nos contó Jorge Argüello, embajador nuestro en Estados Unidos, a los 10 días de eso, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, le hizo conocer al embajador argentino que Benjamín Netanyahu le había hablado al presidente Donald Trump muy positivamente del presidente de Argentina, Alberto Fernández, del diálogo que había tenido muy sincero en Israel, y tan positivo había sido el mensaje de Netanyahu que Trump se lo cuenta, y el propio secretario de Estado, el canciller norteamericano, se lo dice al embajador argentino. Y digo esto porque los ríos de tinta, como les muestro esto, les puedo mostrar este otro, y no agarré los de hoy porque seguramente viven diciendo cosas de nuestra política exterior. Después acompañé al presidente a la gira europea, que fue España, la primera, no esta última, España, Francia, Italia, Alemania, donde sorpresivamente en Alemania la canciller, la primer ministra viene a ser, ¿no? Angela Merkel, después de una hora de conversación sobre los temas bilaterales, dijo: ustedes tienen tiempo, pues yo me guardé 2 horas para conversar con ustedes porque me gustaría que me cuenten qué es el peronismo. Angela Merkel, canciller de Alemania, motivada por qué era el peronismo, y seguramente mucho tiene que ver con que del Papa Francisco, que comparte con ellos bastante las políticas en Europa, se habla de su identidad política y todo eso, y entonces Merkel, que es hija, Merkel se crió en la Alemania comunista, en la Alemania oriental,
pero su padre es luterano, pastor luterano. O sea, Merkel tiene las dos situaciones. Y también una de las cosas que a ella le sorprendió mucho, yo estaba en Roma en ese momento como embajador argentino del Vaticano, cuando el Papa va a los 500 años, es el primer pontífice que participa en Suecia de los 500 años de existencia de la Iglesia Luterana, de Martín Lutero y su ruptura, que fue la primera, bueno, la más fuerte ruptura de la Iglesia Católica de Occidente, ¿no? Y Merkel, que empezó mirándolo al Papa de reojo con respecto al tema de los refugiados, terminó abrazando y acompañando esa política al punto que le hizo perder algunos votos fuertes en la elección por poner a Alemania al servicio de esa política humanitaria que había planteado Francisco, ¿no? Sorpresivamente, el otro que quería saber también qué era el peronismo fue Macron. Porque le hablamos mucho de Gaulle, Perón, un solo corazón, le contamos esas historias. ¿Hay algún cantito de algún funcionario de esa delegación nuestra que canta con Macron? Perón, Macron, un solo corazón, también la tengo la filmación, algún día la puedo mostrar. Pero siempre nos llama la atención que esas personas que conducen sus países y que no son del espacio progresista o del espacio donde está el peronismo, les empieza a decir qué es esto, qué es el peronismo. Porque la verdad es que el peronismo, ya con sus 70 y pico de años, ha sobrevivido a todos los sismos que existían al momento de su fundación. Y sorpresivamente el pensamiento estoy muy sorpresivo con la palabra sorpresivamente, no sé por qué, pero digo que esta identidad política que nace acá en la Argentina, aquel 17 de octubre, hoy en la región es visto como una política concreta. En Brasil, el PT de Lula identifica bastante con nuestras ideas. Muchas de las ideas de Pepe Mujica tienen como origen nuestras ideas. Estoy hablando de líderes que también son muy queridos en nuestro país. Y entonces en ese viaje, volviendo, porque tengo la tendencia para irme siempre para el lado del peronismo y acá estamos hablando de política internacional, debo decir que en esos viajes también le valoraron al presidente Alberto Fernández en Europa las dos cosas que yo había marcado que él hizo en América Latina. Le valoraron mucho que haya ido a visibilizar la injusticia y la detención de Lula, se lo dijo Macron, lo dijo Merkel, lo dijo el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que hoy creo que no está, hoy ya no está. Y también, por supuesto, valoran absolutamente el gesto que tuvo el presidente electo de salvarle la vida al presidente de Bolivia y a su vicepresidente. Porque entre presidentes del mundo se respetan, aunque sean de ideologías distintas. Y valora mucho lo que hace otro futuro presidente, en este caso Alberto Fernández, de romper el poder constituido y decir, no, yo me hago cargo de esta decisión y pongo todo lo que hay que poner para salvarle la vida a estos dos, presidente y vicepresidente, y encima me comprometo con la institucionalización de Bolivia, y hoy podemos mostrar una Bolivia democrática, y nada de lo que había dicho la OEA en ese momento, que iba a pasar, que hubo fraude, que esto. Ustedes saben que en las urnas, donde la OEA, Almagro habían denunciado que había habido fraude, en la elección de Arce
sacaron el 98% de los votos, sacaron 3 puntos más esas urnas que las que habían sacado cuando decían que había fraude. Digo, esto le da una gran autoridad al presidente y a la vicepresidenta de Argentina. No creamos todo lo publicado en este país. No es para nada cierto. Cuando en el mundo se analiza la región, se analiza Argentina, se analiza América Latina, perdón, empiezan por Chile y fíjense cómo está Chile. Un sistema político arrasado, que había votado el 41% de la población. En la Argentina, con todo lo que nos dicen de los medios de grieta va, grieta viene, que yo mucho no creo en eso, se los digo de verdad, creo que hay un sector muy poderoso, muy concentrado de la sociedad argentina que tiene medios, que tiene empresas poderosas, que sí están en la grieta, pero gracias a Dios, la mayoría de la Argentina, la mayoría de los argentinos pueden votar a un lado, votar al otro, pero no se creen la guerra que nos quieren mostrar los otros. Por eso convivimos. Por eso hay una convivencia. Acá no sucede. El sistema político no está en peligro, a pesar de la pandemia, a pesar de lo largo, de la angustia que la gente tiene, del malestar en todas las sociedades del mundo, pero nosotros la sentimos en la nuestra, producto de lo que está pasando desde marzo del 2020, con el virus, con el COVID. Y eso trae ese malestar, esta incertidumbre de la salud, también de lo laboral, pero sin embargo, el sistema político está intacto. Ni les digo cuando ven Perú, que se comió 5 presidentes en 4 años. Sigo subiendo a Colombia. En Colombia, hace un año fue electo Iván Duque, ¿eh? Hace un año. Y miren cómo está. Venezuela nos lo recuerdan ellos todos los días. Pero resulta que en Venezuela, por la acción de Argentina, que participamos del grupo de contacto, nos fuimos del grupo de Lima, pero nos fuimos a trabajar fuertemente en el grupo de contacto, porque la política exterior argentina, del gobierno del Frente de Todos, no es la política de querer que invadan otros para hacer lo que deben hacer los propios nacionales de esos países. Pasó en Bolivia, pasa en Venezuela, y va a pasar en Colombia también, si nos piden a nosotros la opinión, que la resuelvan los colombianos, no que resuelvan desde afuera. Que resuelvan los venezolanos lo que tienen que resolver y que resuelvan los chilenos lo que tienen que resolver, no que le vengan con receta afuera. Y entonces, no que haya invasiones. Esa es la política exterior que nos ayudamos a que se encuentren los sectores que se tienen que encontrar, que están muy enfrentados en su propio país. Esa es la política exterior que nosotros tenemos para con nuestra región. La practicamos con el grupo de contacto, la practicamos en Venezuela, estamos dispuestos a practicarlo en Colombia, estamos dispuestos a practicarlo en cualquier país que requiera de Argentina. Argentina no es un país que quiera en su política exterior que se dividan los unos contra los otros. Trabajamos para convivir con quienes piensan como nosotros, como quienes no piensan como nosotros. Nos toca convivir mayoritariamente en una región y en un Mercosur, por ejemplo, con líderes que no piensan como nosotros. Ahora, nuestro sistema político no lo van a comparar con el resto. Está mucho más vivo, mucho más, y lo miran desde afuera. ¿Cómo está Argentina frente al resto de los países de América Latina? Eso es un gran capital que tenemos para que no nos quieran ahorcar con el endeudamiento, para que sepan que los sistemas políticos valen mucho más para convivencia mundial que las deudas originadas por políticas neoliberales que no fueron practicadas por nosotros, los que estamos gobernando. Entonces, más o menos, con esto yo cortaría por acá, si les parece, para conversar entre todos y después, si es necesario, continúo con otras cosas, pero
más o menos, casas más, casas menos, esto es mi pensamiento sobre la política exterior argentina, que creo que nos tocó, es con la que nos tocó bailar y con la que estamos tratando de hacer las cosas desde un lugar específico y no desde el lugar que otros quisieran hacer y que no es nuestro pensamiento. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, te saludo ahora personalmente, te agradezco de nuevo lo que en privado te dije, y te felicito por la exposición. La verdad que siempre tu forma de expresarte tiene ese condimento de anécdotas personales que seguramente para los compañeros que están atravesando la posibilidad de conocer nuestra política internacional desde un poco más cercana le es absolutamente útil. Tu conclusión fue lo que en las primeras clases nuestros compañeros reseñaron como fundamento doctrinario de la política exterior del justicialismo, que es la no intervención en la vida interna de los países, digamos. Nosotros, desde el punto de vista teórico, lo enseñamos así y está en nuestros manuales de política exterior de toda nuestra historia, y es una doctrina que arraiga en América Latina y en la Argentina de hace muchos años. Pero queríamos hacerte una consulta de un debate que estuvimos teniendo en estos días, que tiene que ver con los ataques a la democracia, al sistema democrático en particular en la región. Nosotros hicimos una asociación de ideas entre las declaraciones de Mauricio Macri y el supuesto fraude electoral en la Argentina. Lo asociamos a las declaraciones de Bolsonaro, que para vos seguramente no pasaron desapercibidas, diciendo que Lula había sido liberado para ganar las elecciones el año que viene en Brasil con fraude, y por supuesto las asociamos a las declaraciones más que temerarias de Donald Trump con respecto a lo que había sido el proceso electoral en Estados Unidos. Lo paradójico es que estas personas acusan de fraude electoral Bolsonaro y Trump habiendo sido presidentes de la nación y habiendo sido los encargados fundamentales de organizar el proceso electoral, lo mismo que Mauricio Macri, que perdió las elecciones siendo él el que fiscalizaba el proceso electoral. Así que nos gustaría mucho una reflexión tuya, si te parece correcto esta asociación que hacemos de ideas de estos personajes. Bueno, gracias, Javier. Sí, claro, está perfecto. Y lamentablemente digo, el macrismo que apoyó a Hillary Clinton en la elección contra Donald Trump en aquel momento, tomó el tren bala Trump a último momento. Siempre llega tarde a los trenes bala, ¿no? Porque esto de Trump acusó a Biden de que votar a Biden era votar a Venezuela. Lo dijo 2 semanas antes de la elección de Estados Unidos. Y Mauricio Macri y Jair Bolsonaro están diciendo lo mismo de sus contrincantes políticos. Llegan a decir que somos Argenzuela, que Venezuela, Nicaragua, todos juntos somos. Y la verdad que a la población, mientras esto nos tiren con esto a nosotros, el ciudadano argentino, la verdad que no sabe ni le interesa qué pasa en Venezuela, ni que nos tiran con Venezuela. La verdad que no está en la agenda de Argentina la calidad institucional de Venezuela o de los países que ellos quieren hacernos, nos quieren enlodar a nosotros diciendo que somos. Pero sí que vienen retrasados, y vienen retrasados hace bastante en su agenda, y se quedaron, como digo, en la materia Donald Trump, y el mundo hoy, gracias a Dios, está manejado por Joe Biden, o sea, gobierna Estados Unidos Joe Biden, o Joe Biden, que quiero creer que va a ser el mismo Biden que a mí me tocó conocer en el año 2014, cuando yo estaba embajador en el Vaticano, cuando
Barack Obama cambia de canciller y saca a Hillary Clinton, que había sido la secretaria de Estado que invade Siria, que matan a Muammar el Gaddafi en Libia, acordémonos de eso, ¿no? Que la violencia, el meterse en los lugares invadiendo era el kit de su política. Sorpresivamente en Roma, cuando se va Hillary Clinton, aparece John Kerry, que era el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, un irlandés, un estadounidense de origen irlandés católico, que le plantea al Papa, que había sido un gran adversario de Barack Obama. Acordémonos que la primera acción del Papa Francisco a los 20 días que asume el pontificado, Barack Obama dice: vamos a invadir Siria. Y el Papa convoca una jornada mundial de oración diciendo no a la invasión a Siria, y la convoca de un lunes para un sábado. Y siempre me llamó la atención a mí, ¿por qué un sábado? Si los católicos rezan el domingo. Y un día le pregunté y me dijo, porque a mí me interesaba que ese día recemos juntos los católicos, a los cuales yo les puedo ordenar que recen un día X, y que recemos juntos con judíos y musulmanes. Y fue tan fuerte la oración de ese día sábado que el lunes Barack Obama anunció que no iba a invadir Siria. Y a partir de ahí empezó a construirse una relación entre Kerry Blinken, que hoy es el secretario de Estado de Estados Unidos y que era el segundo de John Kerry. Y después aparece Joe Biden en el Vaticano y le proponen al Papa una agenda muy interesante, que ojalá sea la cuento que pasó en aquel tiempo para que quizás ocurra en este tiempo, después del post-trumpismo. En aquel momento le proponen al Papa ser mediador entre Cuba y Estados Unidos, y el Papa lo resolvió en 6 meses, esa mediación. Se abrieron las embajadas de Cuba en Washington y de Estados Unidos en La Habana en 6 meses. Que el Papa se involucre en el proceso de paz de Colombia, cosa que se concretó después. Duque y compañía fue más, han hecho otras cosas, pero ya con Donald Trump en el gobierno. Pero el proceso de paz de Colombia se firmó. También le propusieron al Papa que Estados Unidos iba a firmar el acuerdo de cambio climático en París, cosa que se hizo. También compartir con Francisco sacar a Irán del eje del mal, que el G5, los 5 países más poderosos del mundo, hicieran un acuerdo con Irán, porque Irán, que era musulmanes chiitas, era la primera víctima de quien azotaba en ese momento la región a partir de la anarquía de poder que había en Libia, en Irak, en Siria, que era la construcción de un sultanato por el ejército del ISIS, ¿no? Y fue quizás el ejército chiita iraní el que enfrentó al ISIS, y hoy ya nadie más habla del ISIS, ¿no? Bueno, ese mundo multipolar, de diálogo, de consensos internacionales, que pasó en los últimos 4 años de Barack Obama con Francisco, ojalá sean los que ahora con Joe Biden sucedan. Hay cosas que yo veo positivas. Por ejemplo, Estados Unidos ve con beneplácito que en Venezuela se haya integrado a la Comisión Nacional Electoral Caprile y un sector importante de la oposición venezolana al sistema a donde también participa en esa Comisión Nacional Electoral quienes están gobernando. Las visiones que estamos viendo respecto de la región son distintas de las que pasaba en el trumpismo. Alguien me preguntó, yo me pregunté, mejor dicho, ¿qué pasó que en la Asamblea General el otro día de Naciones Unidas, Estados Unidos e Israel volvieron
a votar en contra del desbloqueo de Cuba, siendo que Cuba había planteado al Papa Francisco Joe Biden, cuando era vicepresidente Obama, lo que yo les conté. Y alguien me dijo, tenés que esperar a que termine la elección el año que viene, a principios de año hay una elección de senador por la Florida, y Marco Rubio, que es quien lidera el espacio en el cual se encuadra Mauricio Macri, el presidente de Colombia. Fíjense que ahora va a haber una cumbre de lo que se denomina la derecha internacional con Vargas Llosa y compañía, y en Estados Unidos la referencia específica de política de esa visión del mundo, muy intervencionista por cierto, es Marco Rubio, senador del Partido Republicano, pero del ala más conservadora de los conservadores, ¿no? Entonces, ahí es donde está encuadrado Mauricio Macri y la visión que tienen, y creo que no es la visión de quienes están gobernando hoy Estados Unidos. Así que yo tengo un optimismo, tengo bastante optimismo del mundo que ojalá compartan Francisco y Joe Biden, y que permita que los valores de Francisco que tanto queremos, que tanto valoramos nosotros, de construcción de puentes y destrucción de muros, sea el mundo que nosotros nos toque transitar bajo la presidencia del Frente de Todos. Gracias, Eduardo. Le voy a pasar la palabra al compañero profesor Juan Carlos Herrera, que tiene la voluntad de hacerte una pregunta en nombre del Grupo Convergencia. ¿Cómo no? Juan Carlos, si lo habilitas, Adrián. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto, Juan Carlos, mirá vos. Fundeco. Exactamente. Otro Fundeco. ¿Dónde está Krieger? Krieger anda por ahí. Ellos eran los que nos formaban a nosotros. Quiero decir que si ustedes no están de acuerdo con lo que yo digo, fuimos formados en Fundeco. Mario también está presente en este Zoom. Krieger es el culpable de todo lo que nos pasa a Argüello, a mí, a todos los que íbamos por esos lugares. Me acuerdo cuando estabas en judiciales, mirá. Así es, así es. Eduardo, mirá, un gusto haberte escuchado. La verdad que no puedo sino compartir todo lo que has dicho, siempre con esa claridad doctrinaria que vos tenés para plantear temas complejos como los temas internacionales, ¿no? Y me voy a tomar de algo que vos dijiste al principio, dijiste, acá no nos une la ciencia, nos une la política. Porque yo creo que, bueno, una de las cuestiones centrales que están ocurriendo, de los problemas centrales que están ocurriendo en esta civilización en crisis que tenemos, agudizada por la pandemia, es entre los que seguimos pensando que la política es la clave de bóveda para resolver los problemas y quienes piensan que hay que vaciar la política y hacer solo administración, ¿no? Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta tu conocimiento de la realidad internacional, no se te escapa de que estamos en una tensión muy grave entre China, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea, ¿no? Y que el escenario que tenemos hacia adelante es muy complejo. Pero que además en América Latina también estamos pasando situaciones muy difíciles, como es el caso de Perú. Hoy el asesinato del presidente de Haití o la muerte del presidente de Haití y la incógnita que abre esto. No olvidemos que Haití siempre ha sido un símbolo en América Latina, un símbolo de emancipación frustrado en América Latina. Nosotros tenemos una deuda con Haití. Hay que recordar que Haití terminó de pagar su deuda a los esclavistas franceses en el año 1947 por haberse independizado. Entonces,
a mí me parece que en este contexto, en este escenario, el peronismo en el gobierno tiene una oportunidad muy auspiciosa y muy difícil también, que es la de estructurar espacios de cooperación en el continente, en América del Sur en particular, ¿no? Espacios de cooperación y espacios de integración. El Mercosur, que vos conocés muy bien, es un aspecto de eso. Hoy está sufriendo algunos embates fuertes, ¿no? Pero ¿qué pensás vos de estas perspectivas desde el peronismo, con un peronismo en el gobierno, de poder fortalecer, dónde ves los caminos para fortalecer un espacio geoeconómico y geopolítico más orientado a la unidad latinoamericana y a la autonomía latinoamericana, ¿no? Gracias. Gracias, Juan. Mirá, yo creo que el Mercosur surge, vamos a contar la historia del Mercosur para hacer un paralelismo con lo que está pasando hoy en nuestra región. Cuando nosotros fuimos a la democracia, el Mercosur es hijo de la democracia reconquistada en la región. Sin democracia en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y en Brasil no hubiera habido Mercosur. Y acordémonos que nosotros salimos a la democracia porque perdimos la guerra de Malvinas. La región, el poder central, Estados Unidos, digo, los que fomentaban en aquellos momentos los gobiernos militares, no estaban preparados para una salida rápida, como tuvo que salir Argentina, producto de que los propios militares a los cuales habían condecorado 3 semanas antes del 2 de abril del 82 como general majestuoso, que fue lo que había pasado con el general Galtieri en el Pentágono, acordémonos, ya no eran confiables y entonces la salida institucional tuvo que ser así, como salió, y por eso la Argentina quizás es el país donde más se pudo revisar las barbaridades que habían cometido contra la dignidad de las personas esa dictadura, que es un capital que también tiene nuestra democracia con respecto a lo que vemos hoy que pasa en Chile, que está pendiente en otros países, donde se nota que todavía está la asignatura pendiente. Digo esto porque fue la democracia argentina la que logró, y en eso vamos a hacerle un homenaje a Raúl Alfonsín, que cuando, por ejemplo, tuvimos que resolver el tema del Beagle, Alfonsín decidió convocar a un plebiscito con Pinochet enfrente, y cuando los chilenos vieron que la Argentina votaba la solución de un diferendo, dijeron, ¿por qué nosotros? ¿Cuánto sirvió el plebiscito en la Argentina para que Chile dijera y por qué nosotros no? Al punto que obligó a Pinochet a tener que hacer un plebiscito y ahí perdió él el plebiscito de permanencia en el poder. Entonces, mucho tuvo que ver esa democracia argentina que acababa de salir. Lo mismo sucedió en Brasil. La salida, en Brasil venían un golpe del año 65, venía la dictadura brasileña, y la verdad que venía vivita y coleando, al punto que los militares brasileños no se fueron con el desprestigio que se fueron los militares argentinos. Sin embargo, salió a la democracia, acordémonos, gana Tancredo Neves, aquel presidente que nos llega a asumir, ¿no? Pero ahí es donde al asumir quien era el vice de esa fórmula, Sarney, empieza Raúl Alfonsín a pensar juntos en aquel encuentro el sueño que quizás habían tenido nuestros predecesores desde el Barón de Río Branco al principio del siglo XX, Juan Perón, con la idea de la Argentina, Brasil, Chile, e integrar la región, y tuvieron que esperar a que Paraguay salga a la democracia para poder hacer el primer acuerdo del Mercosur. Ya no gobernaba la Argentina Alfonsín, sino que gobernaba Carlos Menem. Sin embargo, es una política de Estado que nosotros no podemos permitir que se caiga, porque fue Menem, ni la dudó, la tomó como propia, y los años del menemismo fueron muy importantes para consolidar el Mercosur.
pero es hijo de la democracia paraguaya, hijo de la democracia brasilera, de la democracia argentina y de la democracia uruguaya. Porque Uruguay viene así, creo que viene Argentina, Brasil, va a la democracia, Uruguay y después Paraguay. Paraguay es el último país que se cae Stroessner y viene el general Rodríguez y después viene una institucionalización. Pero digo, ¿por qué cuento esto? Porque vos me preguntabas si hoy qué. Y hoy pareciera que nosotros estábamos solos en la región y sin embargo mirá lo que está pasando en Chile, algo se está gestando ahí. Mirá lo que pasa en Perú. En Bolivia estamos cerca, estamos juntos. En Brasil me parece que los caminos van para el lado de Lula, de Dilma, del PT, ¿no? Lo veo consolidado Uruguay, no te puedo decir lo mismo con Uruguay. También lo veo gastado a Paraguay. Entonces creo que estamos justo, nos toca a nosotros en estos años, primeros 2 años de gobierno, una América Latina parecida a aquel momento que te hablaba de Alfonsín. Por eso te dije que hay momentos emergentes en nuestra región que creo que nos toca el tránsito, conducir el tránsito. Argentina está muy activa en estos lugares donde yo hablo que hay emergentes nuevos. El otro día nos hemos conmocionado, el día domingo, con la presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile, ¿no? Una mujer, doctora de títulos de esos que le gustan a los muchachos, a los Harvard Boy, tiene más títulos que cualquiera de ellos, y de identidad mapuche. ¿Qué dirá Patricia, no? Del RAM, Resistencia Ancestral Mapuche. Digo esto porque, ¿saben por qué les digo? Y la última vez que lo vi al Papa Francisco, que dicho sea de paso, me gustaría que después hagamos cada uno una oración individual en nuestras casas para que salga rápido de esta situación que hoy me asusté porque Clarín publicó una nota que no corresponde a la realidad, pero causó miedo, ¿no? Y no es así, yo hablé con Roma y el Papa está siguiendo el posoperatorio que corresponde y no es que peligra nada, al menos hasta hoy, según me dijo Monseñor Sánchez Orondo, con quien hablé, asustado por lo que salía acá. Pero, ¿por qué me iba para este lado? Porque ya me fui a lo del Papa, iba... ¿Por lo de Chile? Contaba esto porque la última vez que estuve con el Papa fue en Temuco. Me invitó a Mario Cafiero y a mí, nos invitó para estar en Temuco, que era el encuentro con la comunidad, con los Huinca, que así le denominan a los blancos, y los mapuches. 3 días antes que llegara Francisco, hubo 5 bombas en iglesias que estaban ahí en Temuco. Me acuerdo que mi familia no me quería dejar viajar, decía, ¿a dónde vas? Que esto, que el otro. Yo asustado le escribí al Papa que me parecía que arriesgaba mucho. Lo cierto es que el Papa, con esa convicción que tiene, dijo, yo voy. Les juro que he participado en varias ceremonias en las cuales conducía a Francisco. Creo que la más emocionante de todos, y de paso le rindo un homenaje a Mario Cafiero, que era que fue el que tomó la iniciativa, porque fuimos con un namuncurá. Él le había mandado, Mario, al Papa una carta de un chico namuncurá, José Namuncurá, que le daba su visión sobre lo que pasa con los mapuches, y el Papa lo tomó tanto, esta carta que le mandó Mario,
que en la homilía que el Papa dice en mapuche y en español, ¿no? Él habla en las dos lenguas su homilía, toma parte de la carta que Namuncurá le dice y la hace propia. Y les digo, desde ese día en adelante nunca más hubo violencia en Temuco entre los mapuches y los huincas. Entonces, yo lo vi, no me lo contaron, había una violencia inventada, como se inventó en la Argentina y le costó la vida a muchos mapuches y quizás también a Maldonado. No existe esa RAM, resistencia ancestral mapuche, todo eso que encima Patricia nos contaba que le inventaron los ingleses, que la financiaban. Mirá, es la primera vez que yo veo que los ingleses financian a los mapuches. Y bueno, ojalá que ese mundo de violencia no vuelva nunca más. Y ojalá podamos convivir. Me parece que el discurso de la presidenta de la Asamblea Constituyente chilena el domingo fue un discurso de abrazar, de integrar, de construir puentes entre los no iguales, porque está claro que son miradas distintas, que existen. Me imagino la mujer de Piñera que estaba muy... ¿Se acuerdan cuando sucedieron lo que sucedió? Decía que eran alienígenas, que no sabía de dónde venían, que había que ceder algunos privilegios porque se nos vienen estos. Bueno, estos son los mismos que vinieron acá el 17 de octubre del 45, creo yo, estos que dice la señora de Piñera. Y bueno, algo está cambiando en la región que creo que será para bien, para mejorar la dignidad de las personas, para convivir mejor. Y entonces, me gusta estar en este momento donde estamos y compartir y conjugar el verbo compartir, creo, ¿no, Juan? Fundeco, eso lo aprendí ahí. Bárbaro. Está silenciado, Javier. Muy bueno, Eduardo, buena respuesta. Te quiero pasar a un compañero que se llama Ezequiel Bir, que va a hablar en nombre del grupo Descartes, que te dejó un abrazo muy grande, Cacho Cartago, que tiene que exponer en nuestro seminario ahora sobre política laboral. Así que sin abrazo más, grande, gran ministro de Trabajo de la provincia, Carlos. Y muy buen tipo, muy buen militante y gran compañero. Habilitalo a Ezequiel Bir, por favor, Adrián. Hola Eduardo y buenas tardes a todos los compañeras y compañeros que están en el espacio del Zoom de hoy. Mi pregunta, sin fanatismo, sin extremismos y sin sentimientos, si querés decirlo, es que luego de un ataque de 1.300 misiles del grupo Hamas, que es un grupo terrorista sobre Israel, que tiene un conflicto muy grave, la Argentina vota en contra de Israel y a favor de Palestina, lo que generó muchas quejas de las organizaciones israelitas en el país. ¿Cómo crees que están las relaciones entre Argentina y Israel? Espera, ¿me permitís un segundito que hay una persona que le contesto ahora que estoy en Zoom que no puedo? Bien, a ver, yo no la veo así como la ves vos a la respuesta argentina. Yo creo que la respuesta argentina tiene que ver con que la política internacional argentina, tradicionalmente la marca fundamentalmente el tema Malvinas, y vos tenés que entender que así como Israel, que tiene territorios ocupados, no vota por nosotros en Malvinas, nuestra política exterior tampoco avala territorios ocupados, como es lo que sucede con Israel y algunos lugares. Son visiones de la política exterior tradicional, y yo no me quejo,
de lo que hace Israel, porque defiende sus intereses cuando vota lo que vota, en respecto de Argentina y las Malvinas, y por lo tanto no le tomemos examen a Argentina por cada vez que hace uso, porque nosotros en ese aspecto hemos sido nuestro espacio político precisamente ha sido el que reconoció a Israel en el año 1948, ha sido el que Eva Perón mandaba comida y ropa al naciente Estado de Israel, por lo cual Golda Meir, cuando viene a la Argentina, se lo agradece especialmente. Tengo una cosa que les voy a mandar de regalo. Carlos Maslatón me ha mandado un audio y un escrito muy interesante, donde él conoce en el año 2010, digo Maslatón, por si no lo conocen, es un contemporáneo mío en la universidad, fundador del espacio de la UCD, que después deriva en la UCD, pero que era la UPAU, de las ideas de Alzogaray y compañía, que no quiere para nada, no tiene una visión pro-peronista, y sin embargo le sorprendió positivamente cuando conoce a Simón Peres en el año 2010, al entonces presidente de Israel, y él le habla muy positivamente. Me lo escribió y se los voy a mandar, y aparte me lo dijo en audio. Yo, como el audio a veces le pedí que lo escribiera con nombre y apellido para poder guardarlo en los archivos del Partido Justicialista, donde habla muy especialmente de el primer cargo que él tuvo al naciente Estado de Israel, que fue director de Comercio Exterior. O sea, él era el encargado de vender los productos que tenía Israel, y dice que viaja a la Argentina. Yo creo que debe haber sido porque él cuenta cosas muy parecidas a las que cuenta Golda Meir de Eva Perón y de Juan Perón. O sea, yo creo que debe haber integrado esa comitiva, porque él dice que le proponía a Perón venderle naranjas, y Perón le decía, no, pero nosotros producimos naranjas, y Eva le decía, no, pero comprales, Juan, ellos necesitan que nosotros le compremos. Y así pasaba con todos los productos que vendía. Le cuenta Simón Pérez a Carlos Maslatón que le compraron el 100% de los productos por la generosidad y la solidaridad, sobre todo, de Eva Perón y de Juan Perón. Y especialmente le dice, el año 2010, que le mande un gran abrazo a Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, que lo sentía muy cerca también a esos presidentes. No lo digo yo, lo dice Carlos Maslatón. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos que tomarnos examen por cada situación que sucede, porque también podíamos decir que en ese momento hubo un desalojo sobre judíos, o sea, gente que vivía en Jerusalén hace 200 años, que tenían esas propiedades, pero eran de origen palestino y le pidieron las viviendas. Pero no me quiero meter en la cotidianidad. Lo que sí digo es, hay intereses de la política exterior argentina que, como existen intereses de la política exterior israelí, que hace que votemos distinto en estas situaciones. Tiene que ver con eso especialmente, y no con no estar cerca de el Estado de Israel, que hemos, con orgullo lo decimos, hemos sido de los primeros en el mundo de reconocerlo. Y voy a contar algo más. Ustedes saben que, hablando de política exterior, Mourinho, así que bancame ahora, el primer presidente del Consejo de Seguridad, la primera vez que se funda el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, año 1948, coincide con el nacimiento del Estado de Israel, el primer presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es Juan Atilio Bramuglia, el primer canciller de Juan Perón. De origen, según Ranan Rein, de origen judío. ¿Estoy bien, Kelly? Bramuglia es uno de los judíos peronistas que habla Ranan Rein. En realidad, la mujer de Bramuglia. La mujer. Era Clarita, una dirigente del gremio de empleados de comercio, que hasta muy grande compartía un despacho
en la Federación de Empleados de Comercio, pero muy grande, no hace muchos años atrás, que seguía asistiendo al gremio. Y ella era gremialista y además una mujer que profesaba la religión judía, la mujer de Bramuglia. Bueno, Bramuglia, Juan Atilio Bramuglia, mejor dicho, Argentina es elegida por los 5 países vencedores de la guerra, porque decidían todos ellos, que eran los que tenían derecho a veto, a que el supuestamente nazi Argentina, como decían otros, inclusive el informe que Kelly hacía, que hicieron el libro que prologó Ronan Rein sobre Braden y el informe Braden, ¿no? Sin embargo, el mundo iba por otro lado y eligió a la Argentina y le tocó presidir, y Perón le dice a Bramuglia, vaya usted, no me va a dejar a Arce. Arce era el embajador que Argentina tenía en las Naciones Unidas, y Perón no tenía confianza y le dijo, hágase cargo usted porque usted es la Argentina. Y fue tan importante lo que hizo Bramuglia que le tocó resolver una de las cuestiones más difíciles, que creían que se lanzaba la Tercera Guerra Mundial, que es el sitio a Alemania que hace Stalin en el año 48, 1948, y esa situación le toca recomponer a Juan Bramuglia, y fue tan importante la gestión que cuando lo despide Robert McNamara, que después fue presidente del Banco Mundial, pero era el embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas en ese momento, en el Consejo de Seguridad, le dice, si usted hubiera sido, delante del presidente Truman, lo despiden, y le dice, si usted hubiera sido ciudadano norteamericano, le aseguro que sería presidente de los Estados Unidos. Así despidieron a Juan Atilio Bramuglia de su participación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Año 1948, cuando nos acusaban que éramos anti-Israel, nazis y compañía, sin embargo, no es verdad lo que pasaba en la cotidianeidad. Un día es lindo que Ronan Rein nos hable de Bramuglia, porque mucho lo redescubrimos gracias a él, porque fue invisibilizado en la Argentina. Capaz que podemos proponer a Ronan Rein un seminario del IFAP. ¿Qué te parece a Ronan en un seminario acá? Sí, como no, además él es muy generoso en ese sentido, por eso inmediatamente aceptó hacer la introducción de nuestro libro, y el trabajo que él ha venido haciendo sobre las segundas líneas del peronismo es muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Ahora está por lanzar un nuevo libro que suma a la investigación que él ya hizo sobre cómo el peronismo actuó con la colectividad judía, que es los muchachos judíos peronistas, y cómo actúa con la colectividad árabe, que es los muchachos árabes peronistas, cómo actuó con la colectividad japonesa. Así que, porque Perón tuvo una actividad enorme para incluir a las grandes oleadas inmigratorias en el proceso de reconstrucción de la Argentina. Así que sí, se lo vamos a pedir a Ronan. Yo les voy a pedir una cosa, que me lo presten con Kelly, que estamos haciendo una cosa juntos. O sea, creo que nosotros estamos elegidos con Kelly Olmos, consejeros nacionales del Partido Justicialista, y tenemos pendiente, creo que Ronan Rein merece que el peronismo lo homenajee, el Partido Justicialista institucional lo homenajee, porque es una de las voces más importantes que clarifica nuestra historia, nuestro origen, lo que verdaderamente somos, y no lo que los demás, de lo que nos quieren invisibilizar, dicen que somos. Y entonces tenemos pendiente, y por ahí puede ser la conferencia que él dé, donde nosotros lo vamos a condecorar a Ronan Rein en nombre del Partido Justicialista, que es lo que corresponde. La tuvimos que postergar, pero este año lo tenemos que hacer, Kelly, pongámosle la fecha. ¿Cómo no? Trabajamos en eso. Muy bien, Eduardo, le voy a pasar la palabra a la compañera Alejandra Ungaro, que te quiere hacer una pregunta.
Habilitala, Adrián, por favor, Alejandra. Hola, muy buenas tardes. Me sumo, Eduardo, a las palabras con las que te presentó Kelly. Tanto a Kelly como a vos son dos personas que yo quiero mucho, respeto mucho y admiro mucho y de las cuales siempre aprendo algo. Así que agradezco estar compartiendo este espacio. Dicho eso, y sabiendo de tu gran conocimiento en el tema del Mercosur, mi pregunta apuntaba al cambio de la presidencia pro tempore de esta semana y cómo ves vos que va a ser nuestra relación entre Argentina y Brasil, sabiendo, bueno, las diferencias profundas que tenemos. ¿Cómo calculás qué va a pasar? Bueno, nosotros nos tocó estos 6 meses ser presidentes nosotros, ahora le toca a Brasil. Sabemos que viene fuerte el tema de querer desregular los aranceles del Mercosur, pero el Mercosur en su constitución es muy sabio, Alejandra, y requiere de una unanimidad. Y en la medida que Argentina no comparta eso, no van a poder avanzar, como no pudieron hacerlo desde que asumimos, porque cada uno, que creo que cuando nosotros asumimos el gobierno estaba presidiéndolo Bolsonaro, o sea, estaba Brasil, creo que ya dio toda la vuelta, ¿no? Y bueno, nosotros lo que tenemos es que preservarlo junto con, y la preservación engloba la no desregulación de los aranceles, porque si no, ¿para qué armamos la unión de países, no? Y creo que el mundo es a favor nuestro. El mundo se organiza en regiones. No me gusta, me parece que hoy el Reino Unido está revisando en serio, no fue para mejor para el Reino Unido abrirse de la Unión Europea. Y entonces me parece que nosotros tenemos que seguir, nos toca a nosotros, los peronistas que gobernamos, que somos mayoría en el Frente de Todos, defender las ideas y las convicciones que tenemos de integración, de compartir las uniones regionales y no permitir esto que es transitorio, mientras que lo otro tiene que ser lo permanente. Y de paso te mando un beso a tu madre. Está silenciado, Javier. Gracias, Eduardo. Ahí le vamos a pasar a los compañeros de Juventud Sindical, al compañero Adrián Tamashiro, para que te haga una pregunta en nombre de los cursantes de este encuentro de hoy. Adelante, Adrián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Adrián Tamashiro, soy vocal de Unión Informática, compañero de la Juventud Sindical, y desde este espacio te queremos preguntar, ¿qué rol debe cumplir, a tu parecer, el movimiento obrero en las relaciones exteriores? Gracias. Bueno, tiene algo que ver con lo que respondí antes a Alejandra Húngaro, o sea, desde el año 2008, 2009 que se cae Wall Street y cuando uno sale a negociar acuerdos internacionales, lo que discute en el mundo es cuántos puestos de trabajo gano o cuántos puestos de trabajo pierdo. Hoy el mundo se valoriza estamos hablando en el mundo pre-pandemia, ahora con la pandemia revisaremos o profundizaremos nuestro pensamiento, pero digo, a mí, cada vez que me proponen un acuerdo de libre comercio, yo pregunto ¿cuántos puestos de trabajo voy a sumar más y cuántos voy a perder? Esto tiene que ser nuestra política exterior.
precisamente nosotros creemos que el mundo que viene quiere prescindir de los trabajadores formales. Basta que ustedes miren, lean las cartas del Papa Francisco a los empresarios de Davos, que valen la pena, están en la red, y de lo que se trata es de que el mundo de inversiones que se viene no sea a costa del trabajo digno y del trabajo humano, porque nosotros queremos precisamente que lo que vos denominás el movimiento obrero organizado, junto con los trabajadores no formales que hoy han englobado en mucho la cantidad en el mundo, tenemos que vivir dignamente todos. Y ojalá todos puedan ser formales. Así que toda la política exterior argentina debe estar vinculada a eso, al trabajo, ¿no? A la dignidad de las personas. Así que yo no puedo prescindir en nada de el movimiento obrero organizado y el que no está organizado también. Bueno, para despedirnos, quiero agradecerte muchísimo, Eduardo, tu participación. Para nosotros realmente constituye un lujo. Tal vez no apreciemos a veces, viste, desde la militancia lo que significa para un conjunto de compañeros jóvenes la oportunidad de tener un diálogo tan directo con quienes tienen tanta experiencia y están jugando en un espacio como es el de la política internacional, que no por casualidad Perón manifestó que hoy la política internacional es la verdadera política, porque es esa relación de fuerzas en el mundo lo que permite ordenarse, orientarse, afirmarse en las convicciones, en la construcción de alianzas. Y bueno, me parece que tu presencia hoy ha sido muy esclarecedora, y vamos a contar con vos, además de comprometernos en la tarea que estás desarrollando en el Consejo Nacional del Partido, afirmando la identidad del peronismo, que yo creo que es uno de los capitales más importantes que tenemos que preservar. Y vos has asumido un rol en el PJ que es central desde ese punto de vista, Eduardo. Así que contá con nosotros en todo lo que necesites o creas que podamos colaborar. Todo el equipo del IFAP, de Convergencia, del grupo del Instituto Chuquisaca, del grupo de Cuartango, del CEL, etcétera, estamos a disposición para colaborar con vos. Y voy a hacer, me voy a atrever a preguntar a ver si está Mario Krieger con nosotros para que él te dé el saludo y cierre este encuentro tan lindo que hemos tenido esta tarde. A ver si le podemos dar sonido a Mario. Ahí está. Bueno, digamos, para nosotros siempre es un gusto hablar con Eduardo, en esa gran capacidad de síntesis que él tiene, que, digamos, conceptualiza, trae realidad política, lo mezcla, lo condimenta con anécdotas, con vivencias personales, como decía Kelly, y eso, digamos, creo que para las nuevas generaciones, y acá parafraseo a Kelly, digamos, es importante, porque no, digamos, esto no es solamente leer libros, sino vivir vivencias, y eso es lo que Eduardo tan bien transmite, sabe transmitir muy bien las vivencias. Y la otra cosa que me parece muy importante, que él está transmitiendo cuando está transmitiendo la política exterior argentina, y cuando está transmitiendo, digamos, la vivencia que él ha tenido junto a Francisco, que es una lucha
por un mundo y una política exterior más sostenible. O sea, me parece que, digamos, la situación ya no es una situación capitalismo, no capitalismo, digamos, sistemas, países centrales, países periféricos o coloniales, etc. Me parece que es un tema civilizatorio. Estamos en este momento tocando las fronteras de la civilización y de la humanidad. Lo estamos tocando tanto que fíjense que generamos pandemias que nos pueden acabar a todos. Tenemos bombas atómicas que pueden acabar 10 veces la vida en el planeta, ¿no? Y entonces me parece que hay que reflexionar. Esto va mucho más allá si el consumismo, si gana una guita más, una guita menos, digamos, la concentración horripilante lleva a hordas migratorias y se están empezando a dar cuenta de que en realidad tienen que solucionar los problemas en África o en América Latina o en Centroamérica, porque si no, no resuelven los problemas. Y así todo. Bueno, me parece que eso es muy importante y creo que, digamos, lo que vos venías mencionando, de alguna manera nos está haciendo, por lo menos a mí me hace pensar al haberte escuchado en estas cosas que estoy diciendo, ¿no? No sé, creo que sería bueno que no sea yo que cierre. Quisiera que Eduardo cierre con un comentario a lo que yo digo, porque el cierre se lo merece él. Gracias, Mario. Vos sabés que te respeto mucho. Sigo mucho en las redes el trabajo de Marta, que es bastante activa, martagiana. Me gusta. Y bueno, yo le voy a decir a Kelly, a Javier, a los compañeros, a Juan Herrera, nosotros somos, a ver, somos de esta ciudad, no sé cuántos de los que nos están escuchando son en el Zoom, son de la ciudad de Buenos Aires. A mí valoro, por ejemplo, de Javier, que fue funcionario en la provincia, pero volvió a la ciudad, ¿viste? Es más fácil ser peronista en la provincia de Buenos Aires que peronista en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Y si entre nosotros no conversamos y no hacemos esto de los Zoom y compartimos ideas, yo a veces cuando tengo una duda la llamo a Kelly, le pregunto, che, esto, que hoy mismo hablamos de otro tema, no de esto, le pregunté a vos qué ves, cómo fue esto, cómo es lo otro, y a veces me pasa con Javier, me pasa con otros compañeros, o sea, lo importante es que tengamos arraigo, que sepamos de dónde venimos, porque el problema es que cuando uno reniega de dónde viene, y yo vengo del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, y me debo a mis compañeros del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires. Y debo y me gusta compartir Zoom en estos momentos y compartir, si no, conversaciones, mesas, discusiones, porque ninguno de nosotros tiene la verdad, pero entre todos podemos construir una verdad. Y yo escucho mucho, te digo que cuando la sigo a Marta Giana en las redes, la sigo. Y a veces le contesto y me hace bien seguir lo que piensan mis compañeros en las redes, ¿eh? Porque es un cable a tierra también. Hoy existen las redes como antes existían las reuniones en la unidad básica, digamos, ¿no? Que para nosotros, los peronistas, es indispensable. Porque, como dije, en la política exterior se construye día a día. Acá, que nadie crea que tenemos el manual de conducción política nos sirve para el día a día. El manual de conducción política nos sirve para saber qué tendríamos que hacer ante determinadas situaciones, pero se construye día a día. La pandemia misma es una situación que todos los días vamos resolviendo. Ahora, el principio liminar de cuidar la vida sí es el peronismo, ¿eh? En eso no tengo dudas que hicimos lo que peronistamente correspondía, que es privilegiar la vida. Y en eso a mí me gusta mucho y estoy dispuesto a tantas veces sea necesario que conversemos, que nos sigamos participando en las redes porque todos sabemos que estamos presentes ahí mirándonos
y que nos hablemos. Y la única forma de mejorar, por supuesto que no estamos conformes con lo que está pasando hoy. Nosotros como peronistas nos gustaría que la situación sea 10 veces. Nosotros estamos preparados para que en nuestro gobierno se generen trabajo permanentemente, que no somos asistencialistas, somos generadores de trabajo formal, como decía el compañero de la Juventud Sindical. Y lamentablemente no hemos podido. Asumimos en diciembre y en marzo se vino la pandemia. Esperemos que en la pospandemia, no solo en la Argentina, sino en el mundo, tengamos una visión, como dice Mario, de un mundo más igual, ¿no? O sea, que el capitalismo sea productivo y no sea usurero y financiero. Creo que cuando, viste, que le discuten al Papa de las cosas que sale a decir, lo que está diciendo el Papa es, muchachos, el mundo de la usura nos lleva a la destrucción. Eso es, destruye las sociedades, aún la de los usureros. Entonces, creo que nosotros los peronistas, que cada vez estamos más convencidos que nuestro mensaje es el que va a estar mejor posicionado en la pospandemia a nivel mundial, mirá la fe que me tengo, solamente se construye si podemos lograr estos diálogos de conversar entre nosotros y de ir viendo cómo vamos evolucionando el día a día. Creo que eso es la política exterior también, ¿eh? No creo que está escrita para... Ahí sabemos los intereses que tenemos que defender, pero a su vez la realidad es la que tenemos, no la que queremos. Así que muchas gracias. Para todos los pueblos del mundo, un mundo de amor y paz, ¿no? Así es, gracias. Gracias a este grupo, hay muchos grupos que organizan esto, pero el IFAP es un grupo que venimos generacionalmente juntos y me gusta siempre el concepto de grupo que ustedes tienen colectivamente, que pasan todo lo que pasan y sin embargo el IFAP y el FUP siguen juntos. Chao, bueno, gracias. Un beso grande, muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Chao, gracias.